Pequeño cambio de lugar, acá estamos. Estamos en la segunda clase del curso Lenguaje, Ideología y Poder. Y acá tenemos una pequeña agenda de lo que va a ser la clase de hoy. En primer lugar, vamos a justificar el análisis que estamos haciendo. Si están acá, ustedes en principio tienen una justificación, ya saben para qué. Sin embargo, hay que precisar o agregar algunas razones que iluminen mejor la necesidad de esto, porque ya pasamos de ser una opción a ser una necesidad. Creamos un hábito para ganar tiempo. Nosotros estamos atareados de muchísimas cosas en la vida, del trabajo, de los estudios, de la relación con la familia, las relaciones personales, las amistades, novia. Y entonces el hecho de tener un hábito genera que invirtamos un tiempo para luego ganar tiempo. Es decir, si nosotros adoptamos y podemos generar un hábito de lectura comprensiva, de una interpretación de los mensajes, no solamente escritos, sino también auditivos, entonces luego, cuando nos enfrentemos a esos mensajes, no nos va a llevar tanto tiempo hacerlo, porque ya vamos a estar ejercitados. Entonces la idea justamente es esa, es generar un hábito. Es decir, esforzarnos ahora para no esforzarnos después. Siguiendo ese lema que dice entrenamiento duro, combate fácil. Entonces, si nos entrenamos bien acá, luego cuando tengamos que interpretar esas noticias, sea las que escuchamos en los programas de televisión o las que leemos o lo que sea, va a ser mucho más fácil. Eso para empezar, ¿no? O sea, esforzarnos ahora para no esforzarnos después, para que después salga como algo natural y crear un hábito, una segunda naturaleza que nos permite interpretar eso más fácilmente. Vamos ahora al texto de Un Mundo Feliz de Huxley que tienen ahí ustedes en la fotocopia, ¿no? Es el capítulo 2 y van a ver que en el capítulo 2 dice que está en una sala de decantación, ¿sí? Y que van a hacer un experimento, y ese experimento tiene un nombre, se llama Salas de Acondicionamiento Neopavloviano, sección de niños, ¿sí? Ahí al principio. Pavlov es ese famoso científico que se hizo célebre por sus experimentos con animales, en los cuales él ponía a esos animales ante distintos estímulos que luego los iban repitiendo y a fuerza de repetir un mismo estímulo bajo un mismo aspecto lograba desarrollar en los animales como un hábito. Entonces, a los perros los exponía a la misma hora todos los días a determinado tipo de comida. Lo probó muchas veces y luego descubrió que esos perros pocos minutos antes del horario señalado empezaban a segregar saliva, es decir, empezaban a anticipar, ¿no?, que iban a comer esa comida y empezaban a deleitarse en eso. Pero el experimento de Pavlov, que fue con animales, luego iba a ser trasladado, y de hecho lo fue, al orden de la persona, de los seres humanos. Y acá en el libro de Huxley vemos que dice, ¿no?, las niñeras se cuadraron cuando entraron los científicos, ¿no? Y dijeron, preparen los libros. Las niñeras obedecieron en silencio, colocaron los libros entre los vasos floridos, una hilera de incuartos para niños, tentadoramente abiertos, mostrando cada cual una figura de alegres colores que representaba animales, peces o pájaros, ¿no? Entonces dijo la niñera, que entren los niños. Y entraron. Si vamos a la página siguiente, está dentro de la misma fotocopia, ¿no? Dice que una vez que los niños están en contacto con la sala, se les ofrecen flores y se les ofrecen libros. Entonces los niños empiezan a ver las flores, a tocarlas, a divertirse con ellas y empiezan a tocar los libros. Empiezan a entretenerse y a tomar contacto con eso. Hasta que de repente, dice, la niñera mayor, situada junto a un cuadro de distribución al otro lado de la sala, bajó una pequeña palanca. Sobrevino una violenta explosión, aguda, cada vez más aguda. Los timbres de la alarma sonaron enloquecedores. Sobresaltados los niños chillaron, lívidos de terror los rostros.
Completemos ahora, gritó, se refiere al científico que dirige la experimentación. Completemos ahora la lección con una suave sacudida eléctrica. Movió otra vez la mano y la niñera mayor bajó una segunda palanca. Cambiaron súbitamente de tono los gritos de los niños. Eran algo desesperados, casi besánicos, los alaridos penetrantes y espasmódicos que comenzaron entonces. Contraíanse y retorcíanse sus cuerpecitos. Sus miembros se sacudían violentamente, cual manejados por invisibles hilos. Ahora sí, vamos a la otra página. ¿Cuál es la finalidad de esto? Los científicos están esperando el momento en que los niños estuviesen más alegres con las flores y más alegres con los libros. Y dice que de esa manera, relata Huxley, el científico pretendía que los chicos creciesen con un horror instintivo a los libros y a las flores. No son sino reflejos inalterablemente condicionados, y así quedan inmunizados de libros y de botánica para toda la vida. ¿Por qué les traigo esto? Porque uno de los mecanismos por los cuales se va a intentar generar opinión pública desde los medios de comunicación es un mecanismo muy parecido a este. Es decir, si yo logro que una persona relacione el hecho de estar en contacto con los libros y las flores con un sonido ensordecedor, con unas sensaciones espantosas, entonces, ¿qué es lo que voy a lograr obviamente en esa persona? Un rechazo. ¿Un rechazo a qué? A los libros y las flores. De la misma manera, si cada vez que desde que las personas, distintos estamentos de la sociedad, la cultura, la política, la educación, la ciencia, la religión, lo que sea, si yo cada vez que esa persona o que alguna persona del ámbito que hemos mencionado dice una idea y cuando esa idea la proclama, un montón de gente va y lo ataca, entonces esa persona empieza a sentir que cada vez que una idea como esa es pronunciada, él va a recibir un ataque. Y entonces todos aquellos que están de acuerdo con esa idea, ¿qué empiezan a pensar? En abandonarla. ¿Por qué? Porque van a recibir un ataque inmediato. Exactamente. Entonces, es como una especie de castigo ejemplificador. Si aquel que dice blanco recibe un ataque y desde todos los medios de comunicación, o desde muchos, se lo critica, se lo destroza, se lo cuestiona, se lo difama, se lo calumnia, entonces nadie va a decir blanco, o solamente aquellos que tengan la valentía para decirlo dirán blanco, porque saben que serán merecedores del mismo castigo. ¿Así? Además les crea un sabor amargo a una cosa buena, como acá en el libro. Hay un ejemplo que se me ocurrió cuando estabas hablando, que es el de los militares. Cada vez que dicen militares, dicen dictadura. Militares, dictadura. Militares, dictadura. Entonces vos decís militares y ya pensás en la dictadura. Exactamente. Y de esa manera han desalentado a muchas personas que tenían vocación militar. No digo a todas, gracias a Dios no, pero han desalentado a muchas personas que tenían vocación militar y que de esa manera o no la eligen o no la eligen con orgullo, sino que por ahí la eligen, pero de una manera como, bueno, esto es lo que yo hago, pero no una cosa triunfal, como estoy orgulloso de esto. O sea, han creado esa mala conciencia, como decís vos, ¿no? Y a fuerza ¿de qué? De un condicionamiento. Porque acá lo importante es que no hay una relación necesaria o natural entre tocar las flores o los libros y el ruido ensordecedor, sino que es una relación artificial. Es algo que los científicos vuelcan en la novela para generar ese rechazo visceral. En la novela, ¿el sentido cuál era? ¿Lo pueden imaginar ustedes? Ahí lo dice, sí. El sentido era desalentar la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura volvió a la gente más inteligente, más capaz y menos dominable. Y asimismo desalentar el cuidado y la recreación en la naturaleza. ¿Y por qué? Como dice William Huxley, dice que esto se hizo por razones de superior política económica. En efecto, las prímulas y los paisajes tienen un grave inconveniente, son gratuitos. El amor a la naturaleza no da trabajo a la fábrica. Tal cual lo dice Huxley. Y ese era el motivo. Si ellos amaban la naturaleza,
restaban. Bajar el consumo. Exactamente, bajaba el consumo. Entonces, para ellos tenían que generar niños que desde muy pequeños ya tuviesen una aversión y un rechazo a la lectura, al conocimiento, a la profundización y también al deleite en la naturaleza. Ese era el fin en la novela de Huxley. Ahora, lo más llamativo no es que esto sea una novela, sino que la realidad esté de alguna manera inspirada en esta novela. ¿Por qué? Porque si cada vez que los medios de comunicación atacan a una persona, esas ideas van quedando más desacreditadas, entonces es posible que haya gente que naturalmente las adoptaría esas ideas, pero que bajo la presión, bajo la influencia, bajo el ataque directo y desembosado de los periodistas o de los articulistas de los medios, o no adopte esa idea o la adopte menos triunfalmente, y entonces intenta hacer esos matices que a la persona le permiten estar en el límite de su dignidad, pero al mismo tiempo ya no afirmarlo triunfalmente, con convicción y con valentía. Y además es progresivo, digamos, es progresivo y hay momentos en el que si uno ataca una idea, hay otra idea atrás que ya fue aceptada y va en cadena, digamos. Exactamente. Va concatenado. ¿No? Exactamente, sí, Entonces, sin duda. Hay unas primeras ideas que ya son incuestionables porque es como que ya fueron superadas. Es impresionante eso. Y uno como decís vos, hay otros atrás que si vos llegás a criticarlas, saltan, en realidad saltan las personas, pero salta esa persona e invoca esa idea que está atrás. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si vos sostenés que el comportamiento homosexual es un desorden, hay una idea atrás que te está esperando, Claro. que es, entonces estás discriminando. Exactamente. Entonces es como un ajedrez, ¿no? Vieron que en el ajedrez uno dice, bueno, yo tengo este peón acá, ¿no? Y acá tengo el caballo, ¿sí? Adversario. Yo sé que si yo este peón lo subo, el caballo me lo va a comer. Estamos ante un ajedrez cultural y político permanente. Porque sabemos que si nosotros movemos este peón y lo hacemos adelantar un solo casillero, sabemos que viene el caballo y lo va a comer, o que lo puede comer. Por eso es que, al igual que en el ajedrez, si nosotros movemos este peón, tenemos que tener una pieza de cobertura, es decir, un alfil que pueda comer al caballo en el caso de que el peón se adelante. O un alfil o una torre, lo que sea. Es decir, tenemos que tener una contrarréplica a la réplica que nos hagan. Bueno, de eso se trata el curso, es decir, de capacitar a las personas para que puedan enfrentar este avance desde los medios de comunicación, que es cultural, que es político, que es religioso, que también es psicológico. ¿Por qué? Porque acá se apela a algo que es muy interior, que es a la gente ya no se intenta convencer de algo, sino que se la presiona por medio del ataque directo a que diga que los libros son malos y que las flores son feas. Fíjense, no es que se sientan con los niños y les explican los libros no te convienen. No es que se sientan con los niños y les dicen no, las flores no son buenas para vos. No, sino que es una presión, es una fuerza, y lo mismo pasa en la actualidad. Dejemos Un mundo feliz de Huxley y vayamos al texto del libro La guerra invisible, que tienen ahí también ustedes. Este es un libro escrito por dos autores argentinos, Lucas Carena y Pablo Dauli, La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. En la primera parte, que es de Lucas Carena, vamos a la página 80, está relatada una investigación muy interesante que se llama el experimento de Asch, Salomón Asch. Este experimento, lo que se hizo fue, se realizó un test de percepción visual que en realidad incluía un experimento psicológico muy distinto. Vayamos a la página 81. Dice así: este experimento pretendía demostrar la inclinación de los miembros de un grupo a privilegiar la conformidad, evitando el juicio de los demás y la forma en que nos adecuamos al grupo. A tal punto buscamos la conformidad del grupo, estas son las conclusiones,
que somos capaces hasta de dudar, incluso de nuestros sentidos, para no segregarnos del mismo, para no sentirnos excluidos. Vayamos a la página 82. ¿En qué consiste el experimento? Participaron de este test visual, de este supuesto test visual, actores cómplices. Se hacían pasar por simples voluntarios de dicho test. Un estudiante, que era el blanco del experimento y el verdadero objeto del mismo, entraba a una habitación en la que había varias personas, que eran los actores, sentados todos en torno al científico a cargo del test. Entonces, acá aparecía la consigna. Se le mostraba una línea, ¿no? Luego una línea a una cierta distancia en el pizarrón, una línea de este tamaño, luego una línea un poco más alta y luego una línea más baja. Entonces, frente a un aula de muchas personas, se colocaba a la persona que no era el actor atrás de todo, ya me van a decir ustedes para qué, y se les preguntaba a todos, en voz alta, díganme, ¿cuál es para ustedes la línea que más se parece a la línea A? Y obviamente, la respuesta es la 2. Pero el complot era que todos los alumnos se habían puesto de acuerdo en decir que era la 1. De forma tal de dejar al otro joven que estaba atrás la idea de que él estaba solo en su propia opinión. Y ver si el chico se animaba o no a decirlo. ¿Y por qué se lo ponía atrás de todo? ¿Por qué creen ustedes? Para que le acredite eso, él tendrá que conocer. ¿Por qué le generaría esa sensación? Tiene que alzar la voz, digamos. Implantarse y sí. Pero ¿qué es lo que él, desde atrás de todo, se daba cuenta? No echar la culpa a la distancia. Primero, para darle la excusa de que quizás, como él veía, estaba atrás, bueno, él podía darse una excusa de que como estaba atrás de todo, quizás veía mal. Pero hay otro motivo, que era porque de esa manera, estando atrás de todo, él escuchaba que cada persona del aula decía la línea aparecía en la 1. Y de esa manera él estaba seguro de que todos los integrantes del salón coincidían en ver las cosas distintas a él. Entonces dice que fueron experimentados. Entonces, una vez que todas las personas iban diciendo, no, la más parecida es la 1, la más parecida es la 1, le preguntaban a él, ¿y vos qué opinas? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿No? Dice, estoy en la página 83, el propio Asch se sorprendió de su hallazgo, ya que no esperaba que en algo tan sencillo y tan obvio, la presión del grupo fuera a influir tanto. Observó que algunos de los que pasaban por este experimento comenzaron a retardar su respuesta y a ponerse nerviosos. B. Gran parte de los que fueron sometidos a este experimento solicitaban que se les repitiese la consigna. C. Lo más sorprendente es muchos de los que se sometieron a este experimento, por evitar este sentimiento de exclusión, llegaron incluso a cambiar su opinión y adecuarla a los demás. Dice que el 25% de los que pasaban por este experimento nunca se dio la presión grupal. Es decir, solo el 25% en un test visual muy simple se mantuvieron firmes en su posición. Un porcentaje bajo, dice Lucas Carena, en relación al 75% restante. La segregación social activa mecanismos de defensa que nos ponen en el dilema de insistir con nuestra propia opinión o adecuarnos, amoldarnos a la opinión o conducta ajena. Dice Lucas Carena, con esto podemos concluir que existe un principio rector de la conducta basada en nuestra tendencia, nuestra inclinación defensiva, un miedo morboso al ridículo, un miedo a la exposición, a ser señalados, ¿no? Hasta acá los autores de La Guerra Invisible. Entonces fíjense, ¿qué se desprende del experimento de Asch? Que en el fondo nosotros, los seres humanos, ¿dónde estamos más cómodos? ¿De qué manera? Coincidiendo con los demás. En el grupo.
en el grupo, coincidiendo con los demás. Cuando tenemos cierto apoyo de los demás. Esto no es algo malo necesariamente, porque esto es humano, esto nos pasa, es como tener hambre, es una necesidad de estar acompañados, somos seres sociales. Es el síndrome de Estocolmo, que me encanta. Si lo querés explicar, ¿lo ibas a explicar o...? Tiene una relación, sí. Tiene una relación, el síndrome de Estocolmo es el síndrome de el prisionero, sí, que está bajo una situación de presión, ha sido debilitado tanto en su libertad y psicológicamente afectado, que su única alternativa para contarse la historia distinto es empezar a pensar que su captor es bueno. Sí, ¿no? Las personas secuestradas que están mucho tiempo secuestradas les pasa y empiezan a pensar que tiene razón el que lo tiene él y que el mundo está contra él. Y eso es porque requiere un esfuerzo psicológico muy grande estar constantemente oponiéndose a alguien que tiene tanta autoridad o que está poder, por lo menos. Tanto poder sobre uno. Sí, sí, Y sí. lo mismo le debe pasar a esto del experimento de Asch, pienso yo. Cuando tanta gente piensa que la línea 1 es parecida a la A, es un esfuerzo psicológico oponerse a todo el mundo, entonces terminás cediendo. Sí. Y eso es... Pero está completamente, digamos, es decir, tanto el experimento de Asch como el síndrome de Estocolmo se explican por los mismos motivos. Por eso me parece que la relación que hiciste es adecuada. Sin duda. Quiero marcar algo más. Para no dejarlos en la alternativa de no tener nada, le dan una excusa, que es la excusa que estoy atrás de todo. Y fíjense que incluso en el experimento, esta persona empieza a decir, bueno, ¿me pueden repetir de nuevo la consigna? Es decir, ya empieza a buscar maneras de salir del problema. Es decir, seguramente entendí mal la consigna. Es decir, cuando los medios de comunicación presionan y presentan ideas como mayoritarias, aplican el mismo principio. Es decir, en realidad no sabemos si son mayoritarios o no. Probablemente haya una mayoría de gente, ¿no? O una porción considerable de gente que piensa ideas, llamémosle liberales en materia educativa, o en materia moral, o en materia filosófica. Seguramente que hay una porción considerable, sobre todo si lo comparamos en la actualidad a los últimos 50 años o a los últimos 100 años, sin duda. Pero, más allá de eso, hay una parte que es real y otra parte que es una sensación. Es decir, hay gente que no pensaría lo mismo si no fuese porque tiene una pistola en la cabeza que le está diciendo o pensás como nosotros o vas a ser castigado, o pensás como nosotros o vas a ser calumniado, atacado, insultado, ridiculizado. Es decir, una cosa es la persona que piensa eso porque realmente lo piensa, que los hay, pero otra cosa es la persona que aceptaría otra cosa, otro pensamiento, pero que es llevado a ese pensamiento por la presión, por la fuerza. Ahí hay una violencia. Y lo peor es que se da esa violencia de una manera muy solapada. Porque no es que te lo dicen, pero es el resultado, es lo que se infiere de esos ataques. Bien, vayamos a algunas noticias que tenemos acá seleccionadas para el análisis, ¿no? Tenemos un artículo, tenemos dos artículos, un artículo y un título, ¿no? En el título dice católicos lejos del dogma pero cerca de la fe, y el título dice revés para los derechos de la mujer, Rajoy endurecerá la ley del aborto, ¿no? Acá tenemos algunas palabras clave que están subrayadas. En primer lugar, dice católicos lejos del dogma pero cerca de la fe. ¿Qué ven ahí en ese título, en la redacción del título? ¿Cuáles son los dos conceptos que se están como comparando? ¿Cuáles son? El dogma y la fe. En realidad el dogma y la fe son lo mismo. Exactamente. Por un lado se pone el dogma y por otro lado la fe. Es decir, se está diciendo que el católico, o que existen católicos que están cerca de una cosa pero no de la otra. Claro, y cuando se refiere al dogma se refiere a algo rígido, y cuando hablan de la fe algo más subjetivo, me parece, ¿no? Esa idea está implicada, pero
seguramente el autor estaría de acuerdo, pero lo que emerge de este título, sin dudas, es que una persona puede estar adherido a una cosa sin estar adherido a la otra. Y sin embargo, como enseñan los teólogos, el dogma no es más que la expresión de la fe, fuera de la cual, si vos no aceptás ese dogma, también estás fuera de la fe. Es decir, es cierto que el dogma no es lo mismo que la fe, porque hay verdades de fe dogmáticas y otras verdades de fe no dogmáticas, pero no hay duda que todo lo que está en el dogma es parte de la fe. Por lo tanto, estar lejos del dogma es estar lejos de la fe, al menos de manera material. ¿Qué significa manera material? Que aunque no es un rechazo explícito, pero hay una cuestión objetiva, de hecho. O sea, estar lejos de las verdades dogmáticas es estar lejos de la fe. Con o sin culpa, es estar lejos de la fe. Pero hay algo más. ¿Qué otra palabra le llama la atención en este título? No, en el título de arriba. ¿El contraste del pero? El pero tiene un contraste. ¿Qué implica el pero? ¿Por qué está ahí? No es casual. Porque el pero lo que está implicando es que a pesar de esto se da la otra cosa. Es decir, no te quedes con esto, lejos del dogma. Bueno, pero no te preocupes que están cerca de la fe. Como hay una suerte de alivio. Bueno, está bien. Están lejos del dogma, pero no te preocupes, están cerca de la fe. Y por último hay otra palabra que tiene que llamarle la atención, que es la palabra lejos y cerca. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas palabras? Usamos la palabra lejos y cerca para indicar relaciones de ¿qué? De distancia, de proximidad. ¿De proximidad física? Sí. Sí. En este caso no, pero... Ahora voy a eso. Sí. Entonces, usamos la palabra lejos y cerca para indicar relaciones de proximidad física. Por ejemplo, yo estoy a esta distancia de vos y ahora estoy más cerca de vos. Ahora, fíjense que en realidad, esto que es propio del orden físico, el orden corpóreo, se utiliza en otro orden. ¿En cuál? Es una forma nebulosa de decir estar de acuerdo con... ¿Pero en qué orden se está utilizando acá? Está más bien en el orden de la inteligencia. ¿Por qué? Porque es la inteligencia humana la que acepta la fe, la que acepta el dogma o la que lo rechaza. Entonces, fíjense, si acá hubiese dicho, en vez de decir lejos del dogma, hubiese dicho católicos negadores del dogma, ¿cómo hubiese sonado? Absolutizador, digamos, más chocante. Mucho más chocante, mucho más fuerte. Pero si hubiese dicho negador del dogma acerca y Como que no, por ahí no son católicos. claro, hubiese sido muy fuerte. Negadores del dogma y personas que afirman la fe, hubiese sido muy evidente la contradicción. Ahora, utilizar una palabra como lejos y cerca, que son palabras propias del orden físico, se está ahora refiriendo al orden mental, al orden intelectual, porque la fe es algo que se acerca por la inteligencia, y también al orden de la voluntad, que también es espiritual y no física. Es decir, se están utilizando términos físicos para referirse a realidades espirituales e intelectuales. Y de esa manera se disfraza, ¿no? Se disfraza el abandono del dogma, pero para que eso no suene tan chocante, se dice, bueno, están cerca de la fe, aunque lejos del dogma. ¿Sí? Se instala una falsa disyuntiva entre el dogma y la fe. Y fíjense, todo esto con un título. Solo con un título. Todas estas ideas están implicadas, no están explicitadas. Porque justamente, ¿cuál es la fuerza del título? La confusión. La fuerza de este título está en que estas ideas que están sugeridas, están implicadas, no están dichas directamente. Porque si estuviesen dichas directamente, ¿qué pasaría con la gente? La gente levantaría la guardia y reaccionaría. Pero fíjense, hay un título que lo sugiere, que lo indica, pero que no lo dice frontalmente. Vayamos ahora al segundo artículo, ¿no? ¿Qué dice el título? Revés para los derechos de la mujer, Rajoy endurecerá la ley del aborto. Bien, primero que nada, ¿qué es un revés?
Un golpe. Un golpe. ¿Cómo? En el tenis, por ejemplo, que es un revés. Un golpe. Un golpe. Tenemos la pelota, le damos un revés. ¿Sí? Entonces está diciendo, él, utilizando un término también físico, que el hecho de que Rajoy endurezca la ley del aborto es un golpe en los derechos de la mujer. Entonces, ¿qué está implicada en este título? ¿Qué idea está implicada? Una ofensa. Que Rajoy está en contra de los derechos de la mujer, para empezar. Primero hay un ataque a Rajoy. ¿Qué más? Que el aborto es un derecho para la mujer. Esa es la clave. Eso es lo que está realmente de fondo. Él no lo está diciendo, considero que el aborto es un derecho para la mujer, pero está implicado, está subimplicado, está dicho de manera subterránea, a un nivel muy disimulado, que el aborto es un derecho de la mujer y que por lo tanto cualquier ley que lo endurezca, el acceso al aborto, es un revés para ese derecho. Y de nuevo, él de esta manera también evita lo que podría ser lo que está calificado penalmente como una apología del delito, porque ustedes saben que en Argentina el aborto es un delito. Pero dicho de esta manera, ¿no? Él consigue instalar un concepto subterráneo que es más difícil de debatir a través de un título, donde hay una oposición. Si estás con los derechos de la mujer, ¿estás con qué? A favor del aborto. A favor del aborto. Y si vos te opones al aborto, entonces... Estás en contra de los derechos de la mujer. Exactamente, de nuevo, esto es una alternativa, una disyuntiva que cómo podríamos calificar. Marxista, digamos. En el sentido No sé si de... necesariamente marxista, pero la disyuntiva ¿cómo es? Falsa. Es falsa, eso es lo que quiero mostrarles. Que en el fondo, decir que uno está contra la mujer porque está en contra del aborto es identificar mujer y aborto. Y eso es ideológico, es falaz, es un sofisma. Bien, acá tenemos el primer artículo, ¿no? Vamos a estos. ¿Quieres leer el título? El oficialismo activó el Congreso solo en búsqueda de un blindaje judicial. Muy bien. Es un artículo del 7 de junio de 2015, donde hay una palabra que nos tiene que llamar la atención, porque en principio lo que nosotros percibimos de las personas no son sus intenciones, salvo que esas personas no las manifiesten o que el hecho sea demasiado indicativo, ¿no? Si yo me levanto, levanto de la cama, voy a la heladera y busco, y ustedes me ven armando un sándwich, evidentemente es muy indicativo de que me lo voy a comer. No hay que ser un adivino. Pero hay otros hechos que pueden responder a varias motivaciones distintas. Entonces, una de las reglas de oro del periodismo debería ser que el periodismo informa hechos y que las intenciones de las personas en principio no las conoce. Ahora, justamente acá lo que hay es una psicología del entonces oficialismo kirchnerista, porque fíjense que La Nación está diciendo que el oficialismo activó el Congreso solo en busca de un blindaje judicial. Es decir, se está rogando desde el título, se está rogando un conocimiento de la intención. ¿Cómo sabe La Nación que el oficialismo hizo esto solo en búsqueda de este fin? ¿Cómo lo sabe? Es decir, supone un conocimiento de la interioridad que en principio se nos escapa. Inversamente, una noticia del mismo año, del viernes 16 de enero de 2015, Capitanich sostuvo: Es para tapar que hay mucha gente en la playa. Es decir, que las críticas al gobierno que en ese momento se estaban haciendo de los medios de comunicación, gracias, ¿no?, eran para tapar que había mucha gente en la playa. Es decir, que los medios de comunicación hablaban de algo malo. ¿Por qué? Porque querían tapar la idea de que como había mucha gente en la playa significa que la gente estaba ganando más plata, que las cosas económicamente estaban bien y que eso se traducía en que, bueno, si las cosas andan bien económicamente y gobernamos nosotros, es porque nosotros somos buenos. Exactamente. Entonces, de nuevo, así como
la nación hizo una especie de psicología de su adversario, también los alfiles de gobierno del entonces partido gobernante hacían una psicología de su adversario. Entonces, si la nación o los medios anti-K, podríamos decir, o los medios contrarios a algunas políticas del kirchnerismo, hablaban y decían sus cosas, y decían las cosas que estaban mal, él dice, esto no lo dicen por un motivo legítimo de información, sino para tapar que haya mucha gente en las playas. De nuevo, ambos hacen una especie de psicoanálisis del adversario, donde pretenden que saben los motivos por los cuales están opinando. Cuando en realidad, por más que los puedan sospechar y que todos tienen su derecho a tener su creencia, no los pueden saber a ciencia cierta, sino que pueden intuirlo, pero no es lo mismo, no es algo que se informa, no es información, eso es una opinión. Y además es una manera de filtrar una buena noticia. Porque nadie dijo que estaban tapando eso, pero él, si justo le llegó el dato de que hay más gente de vacaciones, aprovecha y para difundir ese dato y a la vez cancelarle al enemigo un argumento. Es cierto, está muy bien esa interpretación, es cierto. Otro artículo, 24 de julio de 2015, La Nación. Vamos a ver el título es Otra Tierra, hay en un planeta muy parecido al nuestro. Eso es el título, y el subtítulo dice Kepler 452b, es el nombre que se le asignó, gira alrededor de un sol, tiene atmósfera y agua, según la NASA. Ya tenemos un título. Entonces, en principio parece como que se habría descubierto ¿qué cosa? Exactamente, eso es lo novedoso, es decir, en principio todos sabemos que vida hay en la Tierra. Sin embargo, ahora, bueno, mirá, hay científicos que descubrieron que habría un planeta muy parecido al nuestro, entonces es posible que haya vida, entonces esa sería vida extraterrestre, entonces genera todo un circuito de conexiones, de interés, esto sobre todo a los niños les parece una cosa fabulosa. Hay miles de películas, ustedes habrán visto, comentarios, libros, entonces empieza a generar toda una, que quizás haya otro planeta. Pero yo les voy a contar que detrás de esta cuestión hay una cuestión ideológica que suele estar escondida al ego, que es la siguiente. Ustedes saben que existe hace décadas un debate entre los científicos sobre en qué medida la ciencia refuta o confirma la existencia de Dios. Saben que la teoría evolutiva ha tenido una gran trayectoria, la teoría neodarwinista, que sostiene que el mono evolucionó en un hombre, pero a su vez ese mono viene de un ser preexistente, y en definitiva todo empezó en una pequeña ameba, un animal unicelular, y que por un largo proceso evolutivo llegamos hasta el hombre, y que Dios no existe, y que la ciencia confirma que la evolución es real y que por lo tanto Dios no tiene ningún lugar que hacer, no tiene lugar en la concepción de la biología. Que este mundo en el fondo es el resultado de una casualidad, porque si Dios no existe, entonces todo es, digamos, una gran casualidad. Ahora bien, ¿por qué esto? Porque en las últimas décadas está creciendo entre los científicos el estudio de lo que se llama las constantes cosmológicas. Es decir, se ha descubierto que hay constantes cosmológicas, que hay patrones o medidas físicas en la naturaleza que hacen posible la vida en esta Tierra. Es decir, nuestra vida es el resultado de un calibraje numérico, de una perfecta ecuación de números, de una cantidad determinada de hidrógeno, de oxígeno y de una distancia precisa de la Tierra respecto al Sol y de la velocidad con la que la Tierra gira sobre su propio eje. Es decir, se ha descubierto que si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol, se caería calcinada y que los niveles de hidrógeno, de carbono, de otros elementos serían alterados y la vida humana no sería posible en este planeta. E inversamente se ha descubierto que si estuviese un poquito más lejos del Sol, el frío sería tal en nuestro planeta que tampoco volvería posible la vida.
Lo mismo pasa con la rotación. Parece ser que las 24 horas es la medida justa. No habría una velocidad mayor o un poco menor, trastocaría todas las cosas. Ahora bien, evidentemente se descubrió que este planeta es especial, como dice un gran científico estadounidense, John Lennox, es un planeta especial. Y muchos dicen que en realidad, muchos científicos, algunos intelectuales dicen que este planeta es especial y está generado por estas constantes, está mantenido por estas constantes, y que estas constantes indicarían que el mundo está hecho para el hombre. ¿Por qué? Porque si vos alterás una pequeña constante, todo se trastoca. Entonces la vida humana no sería posible. Ahora bien, lo que está detrás de esta noticia es que los científicos que quieran negar el carácter especial de la Tierra necesitan acentuar que hay o que habría vida en otros planetas. ¿Por qué? Porque si vos descubrís que hay vida en otros planetas, entonces nuestro planeta ya no es tan especial. Entonces eso da abono a qué idea. Si nuestro planeta no es especial, es uno más. Todo destruirlo. Pero esto da pie a qué idea, da apoyo a qué idea. Ateísmo. Al ateísmo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los grandes problemas del ateísmo es que parece que este mundo está hecho para el hombre, el famoso principio antrópico. Y si parece que este mundo está hecho para el hombre y se está diseñado para el hombre, entonces no hay diseño sin un diseñador. Eso al ateísmo lo deja entre la espada y la pared. Pero ahora, si hay muchos mundos y hay muchos planetas, entonces este planeta no es tan especial. Ahora, lo que vamos a ver analizando esta noticia es que la afirmación del principio está debilitada por algunas oraciones del cuerpo del artículo. Porque fíjense, dice acá, en el subtítulo, Kepler gira alrededor de un sol, tiene atmósfera y agua. Pero si ustedes van al párrafo 3, dice, el planeta da una vuelta completa en torno a su estrella en 385 días. Su radio es 60% mayor que el de la Tierra. También hay muchas posibilidades de que sea rocoso. Tiene una atmósfera espesa y podría tener agua. Entonces pasamos de un título donde dice otra Tierra, primer amarillismo, otra Tierra. ¿Por qué? Porque tenía atmósfera y agua. Y ahora ni siquiera sabemos si hace necesita que se tiene agua. Dice concretamente, y podría tener agua. Entonces, como si la atmósfera y el agua fuesen los únicos elementos que hagan posible la vida en la Tierra. Pero ni siquiera, porque ni siquiera estamos seguros que tenga agua. Ahora, ¿por qué creen ustedes que en el título, que es lo que aparece esta frase? ¿Por qué les parece? ¿Qué es lo que más lee la gente? Porque se lee solo el título. Claro. Es decir, hay mucha más gente que lee los títulos que la gente que se sienta a leer un artículo. Entonces, yo en el título digo la idea Y generalmente en el último en su párrafo. tosquedad. Y en los últimos párrafos se va ablandando la idea y se acerca más al carácter más real de lo que se está investigando. Es muy gracioso, porque, perdón, Sí, por favor. muchas encuestas que se quieren hacer decir que del feminismo y todo eso, que la mujer es violada, y que cada 5 minutos. El último párrafo dice, pero esos datos no son posibles. Son así, pero es como que contradicen todo. Sí, o por lo menos no hay plena certeza de estos datos. Sí, sí. De una manera más elegante, por la cual ellos se atajan y si alguien los critica dicen, no, yo te dije en el último párrafo que no había plena certeza. Si vos no llegaste a leerlo todo, es tu problema. A ver qué dice acá. Hay otra... Mirá lo que dice el último párrafo. Sí, dale, sí. El telescopio espacial se dañó a mediados de 2013 cuando 2 de sus giroscopios dejaron de funcionar. No sé cómo viene la cosa, pero ya parece que el telescopio anda mal. Sí. Bueno, pero acá ellos mismos están diciendo, podrían tener más que un telescopio. Fíjense este título, 19 de diciembre de 2010, Estados Unidos, fin de una ley contra los gays. Y en el copete dice, derogan la norma que les prohibía revelar su orientación si eran parte de las Fuerzas Armadas.
Es decir, acá lo que está confundido es que el título dice una ley. Primero dice gay. Sabemos que la palabra gay en inglés, ¿qué significa? Alegre. Alegre. Sí. Una de las grandes estrategias de la propaganda que busca naturalizar el comportamiento homosexual es llamarlo con una palabra como gay, porque la palabra gay implica frivolizar el comportamiento homosexual. ¿Cómo? Gay friendly, dice. Y el arcoíris también. Exactamente, implica frivolizarlo, implica quitarle ese carácter de desorden que tiene. Entonces, una de las grandes victorias de la propaganda que busca naturalizar la homosexualidad es esto, es llamar al homosexual gay. Entonces, primera cosa que hace la nación, coloca la palabra gay. Pero además, ¿qué es lo que no está diferenciado en este título? ¿Qué falta? ¿Cuál es lo que falta pulir a este título? ¿Contra quién es la ley según la nación? A los gays. Contra los homosexuales. Ahora, si vamos al contenido de la ley en realidad no estaba diciendo que atacando a las personas. ¿Qué es lo que estaba haciendo la ley? Específicamente que las personas que estaban dentro de las fuerzas militares de Estados Unidos no podían revelar su condición tal. Exactamente. Era más acotado. Era mucho más acotado. No era que se decía que los homosexuales debían ser fusilados, sino que se les decía que no debían revelar que ellos tenían ese desorden. Contextualizado, digo. Es decir, era mucho más pequeño la realidad, pero el título lo magnifica. Entonces, primero, la palabra gay. Segundo, la no diferenciación entre la persona y su comportamiento. Y tercero, la defensa de un comportamiento que, más allá de los condicionamientos subjetivos, sabemos que es un desorden, que objetivamente es un desorden. ¿Sí? Y que fíjense que ellos, en vez de decirle desorden, lo llaman orientación. De una manera eufemística de disfrazar la naturaleza del comportamiento homosexual. Vamos con otro título. Volvemos al tema científico. Estamos en el 5 de marzo de 2015. Léeme el título del copete. Descubrieron restos del más antiguo ancestro humano. Un trozo de mandíbula encontrado en Etiopía ubica el origen del linaje 400.000 años antes de lo que se creía. Bien, entonces tenemos acá que según la nación descubrieron los restos del más antiguo ancestro humano y que gracias a este descubrimiento, entonces ahora antes pensaban que el origen del hombre, el ancestro del hombre estaba en tal fecha y ahora lo tienen que mover 400.000 años para atrás. Pero si vamos al cuerpo del artículo, ¿qué dice el título? Hallaron restos de lo que sería el más antiguo ancestro humano. Bien. Y de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre un título y el otro? Que uno lo pone como condicional, potencial, supuesto. No es lo mismo decir hallé al culpable del crimen que hallé a quien sería el culpable del crimen. Es completamente distinto. Pero de nuevo, una cosa es lo que lee la persona en la página 1 y otra es lo que lee en la página 26. Pero hay algo más. Fíjense que si nosotros hicimos una datación científica en base a unos criterios y ahora descubrimos que en realidad el ancestro humano habría surgido 400.000 años antes, entonces no tengo ninguna razón para pensar que la información que tengo ahora es mejor que la que tenía antes. Porque si apliqué el mismo criterio, es decir, si ellos aplicando un criterio tuvieron un error de 400.000 años, ¿cómo sé yo que no van a tener otro error mañana? Sin contar que el descubrimiento consiste en un trozo de mandíbula y 5 dientes. Es decir, fíjense, a partir de un trozo de mandíbula y 5 dientes ellos sacan una conclusión enorme. ¿Tienen derecho a sacarla? Sí, son científicos, pero no tienen derecho a informarla como un dato relevante o definitivo o concluyente cuando en realidad es una evidencia circunstancial.
Por eso es la distinción que siempre hacemos entre evidencia e inferencia. Es decir, una cosa es lo que se ve, el hecho, otra cosa es lo que se infiere, lo que se deduce, lo que se interpreta a partir del hecho. Y acá, en el artículo, como nosotros vemos, no está debidamente distinguido, más bien está magnificado. Vamos a este título. ¿Cuál es el título del artículo? La reforma del Código Civil y el polémico inicio de la vida. Bien, ¿quién firma? Santiago Brugo Olmedo. Bien. Fíjense que acá lo que está diciendo es, ¿se acuerdan la reforma del Código Civil hace un par de años que se habló mucho del tema? Él sostiene que el inicio de la vida es polémico. En realidad, el inicio de la vida es algo que se puede descubrir desde qué lugar, de qué disciplina. Desde la ciencia, De la ciencia. De la ciencia. la biología. Y la ciencia, mejor dicho, los científicos no tienen dudas de que la vida comienza en qué momento. La concepción. La concepción. Por lo tanto, en realidad, acá ya el título es engañoso porque el inicio de la vida no es polémico. No es nada polémico, es cero polémico. Que estamos acá en un salón no es polémico. En realidad lo que él debió haber dicho, si hubiese sido honesto, es la reforma del Código Civil y la polémica en torno al inicio de la vida. Eso es otra cosa. Pero en realidad, él al poner el polémico inicio de la vida introduce en el inicio de la vida un matiz de dificultad, de confusión que no tiene el tema como tal. ¿Por qué? Porque en el fondo él está a favor de ¿qué? No. Del aborto. Y no solamente del aborto, sino también de la eutanasia, porque una de las estrategias es también decir que así como no sabemos cuándo empieza la vida, tampoco sabemos cuándo termina. De la fertilización asistida también. Sí, claro. Que entonces el artículo no trata sobre cuándo comienza la vida, sino trata sobre lo que la ley dice de cuándo comienza la vida. También, las dos cosas. Si querés después te lo paso para que lo leas. Nos desviamos un poquito del tema, pero te lo paso para que lo leas. Bueno. ¿Ibas a decir algo más? Que, Sí, me sé. claro, como el título habla de otra cosa que no es lo que trata el artículo. La reforma del Código Civil y el polémico inicio de la vida parecería como que nosotros no sabemos cuándo empieza la vida y además cambia el Código Civil. Pero en realidad no es eso lo que está en el artículo. El artículo dirá otra cosa. Sí, pero a ver, el artículo habla de ese tema y habla de otro. Lo que pasa es que él puede construir, justamente la gran ventaja que tiene, él puede construir desde el título una cosa y después decir otra completamente distinta. Sí. Y como decís vos, una cosa es el inicio de la vida, otra cosa es lo que dice el código, lo que dicen los hombres sobre el inicio de la vida. Justamente para que los hombres no hablen inútilmente, tendrían que conocerlo. Claro, la realidad jurídica no puede dictar de la realidad biológica. No debería. No debería. Exactamente, de hecho, la realidad biológica es la medida De la realidad jurídica y no al revés. Exactamente. ¿No? O como decía San Agustín, vemos las cosas porque ellas son. No es que ellas son porque las vemos. Vemos las cosas porque ellas son, porque están ahí. Primero es el ser, luego el pensar. ¿Quién es el filósofo que invierte el plano? Invierte este criterio. Descartes. Pienso, luego existo. No, primero ser, primero existir, luego el pensar. Fíjense otro título. América Latina deja atrás el machismo y acepta la cultura gay. De Clarín, 26 de mayo del 2013. ¿Qué piensan de ese título? ¿Querés esa vuelta? Sí. América Latina deja atrás el machismo y acepta la cultura gay. Y para empezar, que estar en contra de los gays implica ser machista. Esa es la clave. Hay dos conceptos clave que se están manejando. Dejás atrás el machismo y aceptás la cultura gay. Primero que nada, llamar cultura gay es una cosa absolutamente ideológica. Es decir, la cultura no es gay,
la cultura es heterosexual, la cultura es la cultura, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No existe una cultura gay. Es, de nuevo, colocar una palabra como cultura que tiene cierto prestigio y cierto respeto por todos, e insertarle un adjetivo, que es la palabra gay, ¿para qué? ¿Cuál piensan que es el efecto? ¿Cuál es el resultado en la mente de las personas? Naturalizado. Exactamente. Tenemos un sustantivo y tenemos un adjetivo. Los unidos. La fuerza del adjetivo lo que hace es, la fuerza del sustantivo lo que hace es, se participa al adjetivo. Entonces, cultura gay hace que baje la guardia. Vos decís gay y hay gente que todavía sube la guardia, pero cultura gay entonces disfraza. La fuerza de esta palabra se derrama y se comunica en la otra. Y como decías vos, se instala esta disyuntiva en que, obviamente, sabemos que las actitudes machistas implican desprecio por la mujer. Sin embargo, te dicen, bueno, dejaste entrar el machismo y aceptaste la cultura gay, como si fuesen dos ideas relacionadas. Y como, exactamente, y como si una te llevas a la otra. Cuando en realidad, uno puede no ser machista y no por eso va a aceptar que el comportamiento homosexual no es un desorden. Puede ser, claro, puede ser machista y estar a favor de la cultura gay también. También, si existiese esa... Sí. Si existiese. ¿Sí? Pero fíjense cómo él introduce, desde el título, en 3 líneas, introduce una oposición, ¿no? Además, bueno, si quieren analizar más, América Latina saben que es un término también ideológico, ¿no? América Latina es un término que los intelectuales de izquierda han popularizado en reemplazo de 2 palabras, de Hispanoamérica, ¿sí? O en reemplazo de la palabra Iberoamérica. Y ahora ustedes me van a decir por qué. ¿Cuál es el sentido de ese reemplazo? ¿Por qué hoy cada vez menos escuchamos la palabra Hispanoamérica o Iberoamérica y escuchamos por todos lados América Latina? Y por hablar de Hispanoamérica es hablar del nacimiento católico de América. No sé si católico, o sea, no directamente católico, pero sí que está implicado en que... Una cultura nueva sin vínculos. Ese es el fin, pero si vos decís hispano es una palabra que te lleva a otra palabra. ¿A cuál? A España. Y decir la palabra España nos lleva fácilmente ¿a dónde? Al 1492. Entonces, si yo digo Hispanoamérica, se activa, como decías vos, una catarata como un dominó lógico y conceptual, histórico de España. Nos lleva a España, de España a 1492, a Colón, a los Reyes Católicos, a Isabel y Fernando, al siglo de oro, a la evangelización, ¿sí? A la conquista de América. Pero ellos quieren evitar ese derrotero intelectual, entonces lo evitan diciendo América Latina. Lo mismo Iberoamérica, ¿por qué? Porque Ibero, ¿a dónde nos lleva? España también. A la península ibérica. Sí. A la península ibérica. Entonces, aquellas palabras que puedan, de alguna manera, referirse o significar o transportarnos a nuestros orígenes reales e históricos, hay que eliminarlas. Y por eso, América Latina es la palabra preferida de los intelectuales de izquierda, que justamente son antihispanistas y que rechazan y consideran nefasta la fecha del 12 de octubre de 1492. Claro. Y han propuesto incluso que sea declarada... Día de la diversidad cultural, no el cambio... digo que el 11 de octubre, o sea, si el 12 es la fecha nefasta, el 11 sería la fecha, sino el último día en que América no fue católica. Y ellos están a favor de eso, y quieren declararlo como un día de gloria, ¿no? Tenemos algunos artículos más. ¿Cómo estamos de tiempo? Son 8 y 20. 8 y 20. Bien. Fíjense este título. Buenos Aires, un destino amigable para los gays. Bien, de nuevo, tenemos la palabra gay metida como reemplazo de la palabra homosexual.
Pero fíjense, ¿qué está diciendo? Que nuestra ciudad es un destino amigable. Entonces, si vos lo que te pone una especie, te intenta arrinconar este título. ¿Por qué te intenta arrinconar? Porque ser amigable es bueno. Porque ser amigable es algo que todos consideramos bueno en sí mismo. Nadie dice que es poco amigable como si fuese un elogio. Y de alguna forma, si no sos amigable, no sos parte de esta ciudad. Te estás excluyendo, digamos. Exactamente. De vuelta a la presión, del todo. Exactamente. Y de nuevo, hay una nueva confusión entre una cosa es ser amigable con las personas que tienen un desorden, Y otra cosa es no ser amigable con el desorden. Porque al fin y al cabo, la homosexualidad no es el único desorden que existe. Y nosotros podemos ser amigos de un montón de personas con desórdenes. Pero una cosa es, como diría San Agustín, amar a la persona, pero odiar el desorden de la persona, y otra cosa es amar no solamente a la persona, sino a su desorden. Mira, si pusieras amigable con los alcohólicos, ponele. Claro. Sí, ¿qué está diciendo? ¿Quién Parece es? que está diciendo con el alcoholismo. Sí. Y por último, fíjense la cobertura, también los medios son muy hábiles en la cobertura que le dan a ciertas cosas. Es decir, hay formas de decir las cosas, ¿no? Ustedes saben que no es lo mismo decir que estás despedido, es decir, hicimos un recorte de personal, recorte presupuestario, y nos vimos obligados a prescindir de sus servicios. Le deseamos lo mejor, no es lo mismo, ¿no? Estar despedido es mucho más duro y genera mucho más fricción. Pero en el año 2013, en el mes de julio, se alteró el trámite para la donación de sangre. ¿Por qué? Porque la donación de sangre tenía, o pasaba por un cierto filtro. Creo que siempre cuando te llega un aviso de donar sangre, te dice, bueno, que tiene que ser mayor de 18 años, menor de 65, mayor con más peso que no haya tenido ninguna operación. Te llegan varias cautelas, ¿no? Pero una de las cautelas que más indicativas era que los homosexuales no podían donar sangre. ¿Por qué? Porque dado que la conducta homosexual es propensa a enfermedades como el SIDA, había un enorme riesgo y una altísima probabilidad de que la sangre de un homosexual estuviese infectada por el SIDA, ¿sí o no? E inversamente, dado que si vos comparás en las tasas de la misma Organización Mundial de la Salud sobre la enorme cantidad de gente que tiene SIDA, una porción enorme es homosexual, es decir, los homosexuales se llevan casi todo el SIDA. Entonces, hay una altísima probabilidad de que la sangre de un homosexual esté infectada por el SIDA. Y si vos querés que la gente done sangre, no querés que done cualquiera, querés que done gente sana, porque con esa sangre se la vas a inyectar a otro. Hasta ahí estamos, ¿no? Esto es clarísimo. Bien, miren este título, tal vez lo voy a leer yo. Modifican el trámite para donar sangre y eliminan posibles preguntas discriminatorias. Otra vez. Lo de la idea. Es en la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora los donantes debían ser personas con identidad de género y vida sexual, pero los homosexuales eran rechazados. Entonces dice que se ha eliminado cualquier petición de información que pueda resultar discriminatoria. Al momento de donar, dice, no se requerirá información de los donantes respecto a su identidad de género, orientación sexual o cualquier información que resulte discriminatoria. Eso es lo que dice la ley, redactada por el diputado Maximiliano Ferraro, que encima recibió 47 votos positivos y ninguno negativo. Es una modificación al artículo 3 de la ley 3328 de la Ciudad de Buenos Aires, que establece el marco regulatorio de donación de sangre. Entonces, fíjense, si vos te presentás a donar y te preguntan si sos homosexual, te están discriminando. Lo cual no está mal. Por supuesto, porque acá es donde hay otra palabra clave que hay que aclarar, que es la palabra discriminación. En sí misma, la palabra discriminación, si ustedes van a un diccionario de
Real Academia, por ejemplo, en 1970, yo lo consulté especialmente, en su primera acepción es distinguir, diferenciar, separar, discernir. En la segunda acepción es dar un trato de inferioridad a una persona por motivos raciales, económicos o sociales. Entonces, discriminar es distinguir, y lo contrario de distinguir es confundir. Si yo no discrimino, confundo. Por supuesto, la diputada del Frente para la Victoria, María Rachid, celebró este cambio de redacción del trámite. La legisladora del PRO, Carmen Polledo, aseguró que el nuevo texto resguarda las garantías de la no discriminación, ¿no? Entonces, fíjense, ahora nos quieren hacer creer que la población homosexual está discriminada para donar sangre de forma completamente arbitraria, y que ahora, gracias a esta ley, ahora felizmente pueden donar sangre, cuando en realidad, si esta modificación de ley empieza a regir, lo que va a circular es sangre contaminada de SIDA. Entonces, una cosa es que vos te contagies de SIDA porque te pinche un alfiler, otra cosa es que el médico te ponga sangre en el cuerpo que no está suficientemente controlada ni filtrada. Ahora, para evitar que la opinión pública se vuelva contra esta ley, es que la ha redactado de esta manera, donde dicen, bueno, si vos estás contra la ley, entonces estás a favor de ¿qué? De la discriminación. Entonces, eso es malo, por lo tanto, o sea, de nuevo, no intentan convencerte, sino que hay una presión para que pienses lo que ellos quieren que pienses. Y si no, te tienen que sacudir. Vamos a terminando con las noticias. Este es para el abogado, te la dejo a vos. Léete el título. Por intentar juzgar al franquismo, suspenden al juez Baltasar Garzón. Bien, es una noticia de un periodista llamado Adrián de Clarín, donde él dice que por intentar juzgar al franquismo, Garzón es suspendido. Yo le voy a contar la verdadera historia. Acá, usted me va a dejar mentir, estudia Derecho, pero en el Derecho exterior se llama juez natural. Es decir, el 18 de la Constitución. Exactamente. Es decir, que ante un hecho no debe gestarse un juez que no existía Con posterioridad. al hecho, sino que debe juzgar un hecho del juez preexistente. Y entonces, si pasa un hecho y de repente un juez dice yo lo quiero juzgar, se puede suponer que ese juez tiene animadversión contra la persona, o se puede suponer que tiene el deseo de favorecerla. En ninguno de los dos casos se puede aceptar un tribunal creado con posterioridad al hecho. Es evidente, por eso es el juez natural, o sea, el juez que naturalmente se preveía que debía juzgarlo. Acá lo que hizo este hombre, Garzón, es que en un momento se habilita la idea de juzgar lo que serían crímenes del franquismo, y él dice, yo los voy a juzgar. Y eso se llama prevaricato. Por este motivo es que suspenden al juez Baltasar Garzón. No es por intentar juzgar al franquismo, sino por pedir que él, que no era el juez natural, juzgue una acción. Entonces fíjense, en realidad el que está equivocado es Garzón, pero fíjense cómo lo presenta Gañadas. Lo presenta como que el mundo entero se ha complotado contra Garzón porque intentaron criticar al franquismo, y no es así. Es él, que es juez, quiere juzgar a alguien cuando no es el juez natural. Claro. Invierten totalmente la causa, el nexo. Digamos. Exactamente. Y la última ridiculización que les quiero mostrar, en el 2005, quizá algunos de los que nos escuchen eran muy chicos, hubo un obispo, el obispo Antonio Baciotto, que le mandó una carta al gobierno entonces, como llamaba como presidente de la Nación Néstor Kirchner. Había surgido estas leyes de educación sexual, estas propuestas de repartir anticonceptivos, y ya se estaba hablando del tema del aborto, ¿no?
Y frente al tema de la educación sexual, entendida como una perversión, el obispo lo que hace es citar el Evangelio y dice que en el Evangelio Jesús dice que aquellos que escandalicen a los niños debían ser arrojados al mar. Entonces, fíjense cómo redacta la cuestión Clarín. Dice, se genera, ¿no?, por supuesto, una gran resistencia al obispo por esta cita. Dice, Pampuro citó al obispo que quiere tirar a un ministro al mar. Es decir, Monseñor Gallotto le manda al ministro de Salud una carta. En esa carta hay una crítica a lo que decía el ministro de Salud. Y se le dice, ojo, que aquellos que escandalicen a los niños serán, merecerían, o sería preferible para ellos que les colgasen una soga, les atasen una soga al cuello y que murieran en el mar. Y ellos transforman esto en Pampuro citó al obispo que quiere tirar a un ministro al mar. Muy forzoso. Ahora, con esto no quiero debilitar la idea, no, o sea, eso es el Evangelio. Aquellos que escandalizan a los niños merecen, o sería preferible para ellos que sean ahogados en el mar. No estoy diciendo que Gallotto no tenga razón, lo que estoy diciendo es cómo, en este caso Clarín, cómo construyó el título para perjudicar a Gallotto. Lo asociaron a la dictadura también. ¿Cómo? Lo asociaron a la Y dictadura. en su momento es cierto, también fue asociado al gobierno militar. Ustedes saben que la palabra dictadura también es ideológica. La palabra dictadura nos lleva a aclarar algo. En realidad, en la filosofía política, la dictadura no es algo necesariamente malo. La dictadura es la suspensión del régimen habitual, ¿no?, de un Estado, en donde se da que el que gobierna se hace con la totalidad del poder político. Entonces, aquellas medidas que en un estado de normalidad requerían una burocracia que, bueno, control, soy controlado y controlo y se hace más lento, ante situaciones de urgencia, una guerra, por ejemplo, o una crisis económica muy fuerte, ocurren, bueno, dicen, no podemos perder ese tiempo. Entonces, alguien se alza con la suma del poder político y eso es una dictadura. O sea que la dictadura puede ser buena o puede ser mala. Justamente otra palabra clave que está acá, en nuestro país sobre todo, está utilizada, es la palabra dictadura. Por eso yo prefiero utilizar gobierno militar, que me parece que es una palabra que no propicia la confusión y que designa con más sobriedad los hechos, ¿no? Y después sobre eso, sobre el gobierno militar, por supuesto que caben un montón de distinciones, sobre todo en cuanto a los actos llevados contra la subversión, los cuales, como ustedes ya sabrán, podemos distinguir los actos justos y los actos injustos, ¿no?, del gobierno militar llevados a cabo contra la subversión. Bueno, estos son los artículos, había traído más, pero por ahora es suficiente. Y quiero mostrarles un poco más de los medios. El caso de León Ferrari y la Nación es muy ilustrativo. Pasó hace más de 10 años, pero quiero que lo veamos acá, porque también demuestra hasta qué punto los medios son capaces de sostener incoherencias y contradicciones absurdas. Empecemos con el tema de La Pasión de Mel Gibson. En su momento, la película de Mel Gibson fue enormemente resistida, ¿no? La película de La Pasión, se los recuerdo, supongo que estoy casi seguro que todos lo habrán visto, pero relataba las últimas horas de Cristo, ¿no? Y sobre todo la agonía, el Viernes Santo, su crucifixión y muerte. Entonces, de repente, muchas de las críticas que recibió Mel Gibson era porque mostraba algo sangriento, violento. Entonces mucha gente, muchos periodistas, gente del espectáculo, artistas, empezaron a decir ¿cómo puede ser que muestre algo tan violento? Hicieron su crítica. Y sin embargo, al mismo tiempo, un pobre tipo desdichado que murió hace poco, León Ferrari, y digo un pobre tipo,
con cero talento artístico, se daba el lujo de crear arte, estoy estirando las palabras porque no era ni creación ni era arte, y se daba el lujo de colocar en las sartenes a los santos y de burlarse de las imágenes religiosas de la religión católica. Los mismos periodistas que criticaban y decían no puede ser que tanta sangre y que esto es algo aberrante, cómo puede ser que en una película pasa esto y que pedían censura de la película, eran los mismos que toleraban bajo el pretexto artístico que León Ferrari colocase a los santos de la Iglesia Católica, a las imágenes, a la Virgen, en una sartén, o que lo rodease de bichos desagradables. Eso hacía León Ferrari. Entonces, fíjense, si acá se aplicaba un criterio más restrictivo y acá un criterio absolutamente amplio. Ahora yo les pregunto, supuestamente una película es una obra artística o con elementos artísticos. Sin embargo, Mel Gibson no podía, en la mente de estos periodistas, no podía mostrar la crucifixión. Pero León Ferrari sí podía mostrar esto. Y los quiero llamar la atención sobre este punto, porque esto coincidió en tiempo y lugar. O sea, esto fue mundial, por supuesto, y esto fue en Argentina. Este hombre viajó a otros países y siempre era lo mismo. Al mismo tiempo en que se hablaba de León Ferrari y se decía, ¿tiene libertad de expresión?, le negaban la libertad a Mel Gibson para producir su película, que por cierto fue un éxito. Los mismos periodistas. ¿Qué me dicen? Doble estándar, ¿no? Exactamente. Vamos al penúltimo caso que queremos analizar hoy desde el tema de los medios, el caso de Ni Una Menos, ¿no? Un caso especial. Ni Una Menos se da esta estrategia de hablar a dos públicos. Primero, un público masivo, que es la gente que se le dice, estamos en contra de que una mujer le pegue, estamos en contra de que un hombre la maltrate, estamos en contra de que la mujer sea tratada como un trapo de piso. La mujer no es un objeto, es una persona autónoma. Con ese discurso entran en muchísimos ámbitos. Con ese discurso hacen que la gente baje su guardia. Porque evidentemente, ¿quién está a favor de pegar a una mujer? Nadie. Nadie con dos dedos frente estaría a favor de eso. ¿Quién está a favor de que se desprecie? ¿Quién podría aceptar o hay gente que lo hace, de hecho, pero intelectualmente hablando nadie lo podría defender eso? En ese nivel hablan de la defensa de la mujer y su lucha contra lo que ellos llaman violencia de género. Pero en otro nivel hablan de otras cosas. Y se lo voy a mostrar claramente. Las manifestaciones de Ni Una Menos son marchas multitudinarias donde se lee al final un petitorio que tiene 5 puntos. Fíjense lo que dice. Dice, pedimos la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que está en la Ley 26.485. Pedimos que se cumpla integralmente, que haya monitoreo y presupuesto para todo lo que se hace. Se leen los 5 puntos, ¿no? Y termina diciendo, y por último, creemos que las víctimas tienen que estar protegidas porque es muy difícil para una mujer que vive una situación de violencia denunciar. Cuando se anima, activa una investigación contra el hombre golpeador o quien la amenazó. Y la justicia tiene que monitorear que se cumplan las medidas que se disponen en el marco de las causas. ¿No? Parece que es una petición de justicia. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Nadie. Pero si ustedes escuchan la ley 26.485, ¿alguno la leyó? La mayoría de la gente no la leyó. Y dice, bueno, cumplí la ley. ¿No? ¿Quién puede estar en contra de cumplir la ley? Un ladrón, un delincuente. Pero al principio, el punto 1 solamente habla de que se cumpla la ley. Ahora, este pequeño servidor lo que hizo fue a la ley. O sea, bueno, pedí que se cumpla la ley. ¿Qué dice la ley?
Dice así. 26.485, sancionada el 11 de marzo de 2009, promulgada el 1 de abril. Y dice en un momento, en el artículo 3, dice que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia y sin discriminaciones. ¿Estamos de acuerdo? En principio sí. Sin discriminaciones injustas, debemos agregar, pero al principio estamos de acuerdo. Derecho a la salud, la educación y la seguridad personal, ¿de acuerdo? Derecho a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, ¿estamos de acuerdo? Que queremos su integridad. Derecho a que se respete su dignidad, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjense el punto E. Derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos. Y en F dice, la intimidad de libertad, o sea, derecho a la intimidad, a la libertad de creencias y a la libertad de pensamiento. Punto G, recibir información y asesoramiento adecuado. Punto H, derecho a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad. Y sigue, ¿no? Entonces, fíjense, el punto E, ¿a qué le suena? Aborto. Le suena aborto. Pero fíjense que acá no se está diciendo la palabra aborto. Se está diciendo algo de una manera indirecta, el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos. ¿Qué es la vida reproductiva? Sabemos qué es. Y fíjense que después dice, incluso, porque vuelve a insistir, Y algo más. claro, dice, habla de distintos tipos de violencia. El artículo 6 dice, modalidades, violencia doméstica, obviamente estamos en contra, violencia institucional, violencia laboral, violencia, punto D, violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Entonces, fíjense, más claro imposible, es decir, cuando la gente que marchó con Ni Una Menos no sabía esto, fueron engañados. A lo sumo, escucharon, no, estamos a favor de cumplir una ley que nunca leyeron. Pero si vas a la ley te remite, te remite a estos conceptos. La ley dice que si vos opinás o si querés oponerte a la decisión de la mujer de espaciar los embarazos es violencia. Exactamente. Fíjense, en el artículo 11 dice, políticas públicas que están previstas, de jefatura de gabinete, del ministro de Desarrollo Social, del ministro de Educación. Vamos al punto E. O sea, está previsto que el ministro de Educación, que es el que manda sobre los colegios, promueva la revisión y la actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios. Es decir, que de nuevo, o sea, ¿es un estereotipo que la mujer tenga hijos? Bueno, hay que eliminar eso. O sea, en el fondo es una mentalidad antivida, antifamilia, que es congruente con las prácticas o la difusión de las prácticas abortivas, ¿no? Firmado por Julio Cobos, Eduardo Fellner, Enrique Hidalgo y Juan Estrada. Es decir, ¿cuánto que les quiero decir? Que cuando la gente habla de Ni Una Menos, está siendo en muchos casos engañada, porque la gente no sabe que la violencia contra la mujer se está instrumentalizando para legitimar el aborto. Ellos creen, y muchos sinceramente creen realmente, que cuando ellos hablan de la violencia contra la mujer están pensando en, no, mi novio me pegó, mi esposo que me hizo esto, y que está en contra de eso. Y hay gente sincera que ha sido engañada, que ha sido estafada en su buena fe por estas propagandas. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar cómo los medios manipulan y redireccionar ese anhelo de justicia hacia el mejor cauce. Y por último, vamos a la carta de lectores, la tienen ahí, se las leo al principio. Ahí la quieren leer, me hacen el favor. Lo que no se nombra
En ocasiones el poder del silencio es mayor que el de la palabra. Aquello que no se nombra, lo que se ignora, tarde o temprano está condenado a la inexistencia. Con asombro escuché el jueves por la tarde la entrevista que realizó Florencia Chévez, periodista de TN, al doctor Mario Sebastiani, obstetra del Hospital Italiano, y a una activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El tema, el aborto y la educación sexual. Se mencionó la archiutilizada frase «nadie puede estar a favor del aborto». Sin embargo, fue innegable que cada argumento esgrimido por los entrevistados intentaba persuadir de lo contrario. De hecho, el nombre de la campaña que la mujer impulsa denota un objetivo explícito: la legalización del aborto. En mi opinión, no se puede estar a favor de la legalización de lo que no se considera condenable. En mi opinión, no se puede estar a favor de la legalización de lo que se considera condenable. Semejante afirmación encierra una contradicción insostenible. Hasta ahí. Entonces, fíjense, en esta carta de lectores, esta mujer, ¿qué es lo que primero identificamos? ¿Cuál es su posición sobre el aborto? Está en contra, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que ella denuncia? Que ellos empiezan diciendo algo. ¿Qué es lo que empiezan diciendo? Que nadie puede estar a favor del aborto. ¿Por qué creen que dice eso? ¿Por qué empiezan con esa frase? Porque es el ¿Y a qué se parece eso? Lo vimos en la clase pasada. Discurso de Marco Antonio. Al discurso de Marco Antonio. Entonces empieza diciendo, nadie puede estar a favor del aborto. Entonces, la sensación es que, la primera sensación es que vos pensás que el tipo que te lo dice, ¿qué pasa? Que está en contra del aborto. ¿Pensás eso? Pero fíjense que ellos ya han elegido esta estrategia de decir, no, nadie puede estar a favor del aborto, pero luego, para hacerte bajar la guardia, para luego que entre la idea. O sea, es una estrategia puramente discursiva, es retórica, y ellos no creen en ello. Por eso también es tan hipócrita. Sin embargo, hay dos debilidades acá, en este párrafo de esta chica que escribe. ¿Cuáles son? Están hacia el final. Hay dos giros donde ella manifiesta cierta debilidad, no digo en su persona, pero sí en la redacción del texto. ¿Cuáles son? Esos dos giros, esas dos expresiones que como que suavizan un poquito. En el final del primer párrafo. En mi opinión, Sí, eso es una. ¿Y la segunda? En mi opinión tiene una cierta debilidad. ¿Y la segunda cuál es? Esa ahí no está nomás, ahí después de mi opinión. semejante afirmación será... Lo que se considera en vez de Exacto. lo que es. Exactamente. Lo que se Esas considera. dos frases insinúan una pequeñísima concesión. Claro. Y en mi opinión no se puede estar a favor. No, no es en mi opinión. No se puede estar a favor. No es lo que se considera. Y de lo que se considera, no. Lo que es. Son giros. Uno podría estar de acuerdo, no, pero a lo que voy es, son pequeñas cosas que se deslizan. Ahora fíjense, ella dice que por un lado se menciona la archiutilizada frase nada puede estar a favor del aborto y por otro lado se empieza a argumentar a favor del aborto. Es una estrategia para hacerles bajar la guardia. ¿Querés seguir leyendo, Federico? Durante la entrevista se pronunció una y mil veces la palabra mujer. Se habló de la degradación que sufre la mujer que realiza abortos clandestinos, el derecho de la mujer a la libertad y a la salud. Se habló de pastillas, de medicamentos necesarios para estos casos de salud pública, que según ellos deberían ser políticas de Estado para cuidar a la mujer. Sin embargo, el término hijo, que alude a la otra parte involucrada en el asunto, solo se escuchó una vez. Sebastiani calificó de gran pobreza intelectual el hecho de admitir que muchas madres adolescentes deseen tener a sus hijos. Hasta ahí. Entonces fíjense, en esta parte del párrafo ella que está diciendo Que no se habla del hijo. que se lo menciona una sola vez y en un contexto odioso. ¿Y cuál es la palabra que se menciona una y otra vez? Mujer. La palabra mujer. ¿Y qué les parece eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa... ¿Usted piensa que es casual? No, porque en el fondo se está diciendo que no existe la otra persona, que no es persona. Porque a la hora de considerar a una mujer embarazada, si yo subrayo, recalco, repito
el tema de la mujer y olvido al bebé, olvido al hijo, a fuerza de no mencionarlo, es más fácil que ¿cuál idea sea aceptada? El aborto. El aborto. Es evidente, porque como dice al principio, lo que no se nombra parece que no existe. El poder del silencio es mayor que el de la palabra. Entonces, fíjense, esos son silencios sonoros. No es casual que ellos no nombren a la palabra hijo, bebé. ¿Por qué? Porque la palabra hijo, bebé, tienen connotaciones más cálidas. Y justamente acá lo que se intenta es enfriar el tema. No es hablar del niño, sino no hablar de él. No es personalizarlo o reconocerle su carácter personal, es despersonalizarlo. Como no pueden hacerlo en la realidad, lo hacen en el discurso. Y fíjense algo más. ¿Por qué ella dice, se habló de pastillas, de medicamentos necesarios para estos casos de salud pública? ¿Por qué está entre comillas? ¿Creen que es casual que ella haya puesto entre comillas eso? Y ella no está de acuerdo con que el aborto sea un tema de salud. ¿Por qué? Porque la salud busca curar. O sea, ¿Con la salud? La salud busca curar, o sea, Bien. no matar. Curar que una enfermedad. Y estar embarazada no es una enfermedad. Esa es la clave. Por eso el aborto no es un tema de salud pública. ¿Saben qué es el aborto? Un tema de derecho penal. Porque como dice el Código Penal, y como está en la realidad, porque de ahí lo toma el Código Penal, es un atentado contra la vida. Si ustedes van al artículo, a los atentados contra la vida, aparece ahí el tema del aborto. 86. Exactamente. Fíjense, este hombre que intenta promover el aborto, Mario Sebastiani, un doctor que ha traicionado su juramento hipocrático, califica de gran pobreza intelectual el hecho de admitir que muchas madres adolescentes deseen tener a sus hijos. Es decir, la única vez que él se anima a mencionar la palabra hijos es en un contexto odioso, ¿no? A descalificarla. Y luego lo único que hace es mencionar la palabra mujer. Mujer, 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 mujer. Y la palabra salud, medicamentos. Es decir, darle al tema del aborto un contexto lingüístico en el cual lo quiere presentar como un tema de la mujer y como un tema de salud, como un tema médico. O sea, intenta olvidar al niño y sacarlo del tema del derecho al aborto, del tema de la órbita al derecho penal. Como no lo puede hacer en la realidad, lo hacen en el discurso. Fíjense lo que él genera, este horizonte de pensamientos, de esta catarata de ideas. Sigo leyendo yo. La actitud de ignorar la presencia del hijo por nacer, cualquiera haya sido el contexto de su gestación, se revela en la ausencia de palabras que lo nombren. El hijo queda sepultado en el silencio, en la insignificancia del no nombre. ¿Qué está diciendo él? Lo que veníamos hablando, que se lo quiere eliminar, digamos, desde el punto de vista intelectual. No existe. No lo nombro, no existe. Ahí está. Lo que hice al principio, sí. Las palabras designan las cosas, digamos, y si yo no lo nombro, no existe. No, eso. Lo que dijo al principio. Perfecto. Y dice algo más. ¿Por qué dice cualquiera haya sido el contexto de su gestación? ¿Por qué dice eso? Y por el tema de la violada. O no la violada, sino simplemente el hijo no deseado. De hecho, ustedes saben que la inmensa mayoría de violaciones no terminan en embarazo. Y la inmensa mayoría de abortos son no de mujeres violadas, sino de mujeres que no lo desean. O sea, una mujer que deseó el acto sexual, pero que no deseó la consecuencia. Es muy distinto. Y termina diciendo, podría entender a la señorita embarcada en la campaña por el derecho al aborto legal. Ella evidentemente trabaja por su ideología. Pero le pido al doctor Sebastiani que se anime a llamar de alguna forma a lo que es, en realidad, el motivo del debate. Aquello sobre cuya vida o muerte se discute debería tener un nombre. Tal vez si palabras como niño, bebé, hijo o mínimamente ser salieran más seguido de su boca, le sería más fácil cumplir con su juramento hipocrático. Firmado Mariana Jiménez de Paz, Carta de Lectores, Diario de la Nación, 12 de septiembre de 2016. ¿Qué piensan de este último párrafo? De vuelta, que un médico
se prepara para salvar vidas, no para quitarlas. Y de vuelta el tema de la nomenclatura de los Muy bien. Entonces lo que ella hace justamente es, ya que él no mencionó la palabra bebé, ella la menciona y dice varias más: bebé, hijo, ser, niño. O sea, como que ella intenta compensar ese silencio diciéndolo más. ¿Sí? Es una suerte de justicia. Exactamente, es un acto de equilibrio, de justicia. Y fíjense que ella termina diciendo: le pido al doctor que se anime a llamar de alguna forma a lo que es el motivo del debate. ¿Por qué le está diciendo eso, que se anime? En el fondo, ¿qué le está diciendo? Cobarde. En el fondo le está diciendo: vos sos un cobarde, vos sos un hombre deshonesto intelectualmente. Animate a llamar a las cosas por su nombre. En el fondo hay un desafío. Como esa mujercita feminista que defiende, que ella cita, que en una mujercita sí lo entiendo, pero en él no. Exactamente. Lo compara también con una mujer, digamos. Exactamente, dice: podría entender a ella, señorita, trabaja por su ideología, Está bueno. pero vos sos médico. Entonces está diciendo: animate. En el fondo le está diciendo aún más, porque está diciendo: si vos sos un cobarde, además de no ser valiente, ¿qué otra cosa no sos? ¿Qué está diciendo? Honesto. Leal. No solamente leal, honesto, algo más grave. Cuando alguien te dice: sé valiente, te está diciendo que también. ¿Cobarde? No, te está diciendo que seas algo más. Te está diciendo: sé hombre. Bueno. Al decirle: animate a esto, está diciendo: cobarde, no sos valiente, le está diciendo: animate a ser hombre y a llamar las cosas. Y de lo cual se infiere que si él no se anima, o sea, que no es hombre. O sea, hay un desafío implícito. Y ustedes saben, bueno, para terminar, que el juramento hipocrático es el juramento que los médicos realizan antes de recibir su título, ¿no? Y su matrícula para operar. Bien, con esto terminamos la segunda clase. Nos vemos la semana que viene en la tercera. Vamos a ver más elementos lingüísticos, más comunicación subterránea, más cómo los medios nos presentan la realidad. Y los espero a todos en 7 días. Bueno, muchas gracias.